Buenas tardes, bienvenidos a la edición 133 de mis conexiones en vivo todos los días a partir de las 6 de la tarde. 133 ocasiones en las cuales he estado conectándome con ustedes. Mil gracias por seguirme, por verme en Instagram, también por ir a mi página de Facebook y suscribirse, página de YouTube, perdón, ya me hice bolas, a mi página de YouTube, a mi canal, Rodrigo Padilla. Pueden suscribirse y ver también ahí. Todos los días los voy subiendo y también voy subiendo otros del pasado en esta 133, así que tengo todavía un buen tiempo para seguir subiendo videos. Y también contarles que los tengo subidos también a Spotify como podcast, así que si quieren ir a mi página también de Spotify como Rodrigo Padilla, charlas de cuarentena, los he denominado a estas conexiones que las hago y las tengo ya en podcast en Spotify, así que les invito a que también se suscriban ahí y todos los días después que termine la charla la subo tanto a Instagram como a YouTube y como a Spotify. Muchísimas gracias a todos los que se están juntando, a los que van a escuchar o van a verme después en YouTube y van a ver esta charla en YouTube y van a escucharla también en Spotify. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando y se van a conectar durante esta charla. Hoy es un día especial, hoy es 10 de agosto, es el día del primer grito de la independencia, en teoría, en este país. Quito Luz de América, lo que dicen. Yo a la final he aprendido a no totalmente creerla en la historia, sino básicamente entender que muchas cosas pasaron y hubo muchos intereses de uno y otro lado. Y a la final hemos terminado en esta situación. Estamos en una situación ahora, después de 200 tantos años, desde 1809, en la cual seguimos preguntándonos qué es ser un país. Pero bueno, iremos conversando en el tiempo. A la final, hoy 10 de agosto es día feriado. Yo no tuve radio, yo hago radio todos los días de 2 a 4 en la Radio Canela. Y esta vez tuve feriado a los años, desde carnaval que no tenía un feriado, así que hoy tuve un feriado, pero igual tuve que hacer las cosas de la casa. En la casa se limpia la casa todos los lunes, así que hoy nos dedicamos con la flaca a barrer y trapear el piso y desinfectar y hacer todo lo que hacemos los lunes. Y hicimos el almuerzo y pues bueno, hoy nos dimos chance de, mientras yo no tenía radio, ir a caminar un ratito por el parque aquí al frente de mi casa para tomar un poco de sol y que pasemos un ratito en familia. Así que eso ha sido mi día de hoy. Hoy tengo un invitado muy especial para mí. Él es mi médico de cabecera. Y vamos a hablar sobre varias cosas y vamos a interactuar con ustedes, el público. Él es el doctor Javier Godoy. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo has pasado? Hola, ¿qué tal? Qué gusto. ¿Cómo Nuevamente. te va? Nuevamente, pero esta vez sí se va a quedar guardado. Así que vamos a ir conversando un poco. Gracias por aceptar mi invitación y bueno, lo primero que quería comentarte es, me llamó la atención mucho algo que tú hiciste, que pusiste en tus historias sobre un comunicado de la Asociación de Homeópatas del Ecuador, tengo entendido, sobre el dióxido de cloro. Entiendo que han querido, o bueno, se ha tratado de relacionar al dióxido de cloro con la homeopatía, lo cual no es así, como un método de curación homeopático, por así decirlo, o de tratamiento. Y no es así. ¿Estoy bien? Así es, así es. Por eso tuvimos que publicar este comunicado que es de la Sociedad Médica Homeopática Ecuatoriana, que es la institución que legalmente nos acoge y que nos respalda en nuestra práctica y que es la institución que se relaciona con los estamentos del gobierno, ¿no? De públicas que Lo legal. regulan la legalidad de la práctica de las medicinas en el país, ¿no? Y nosotros pues somos una especialidad médica reconocida ante la Federación Médica y ante el Ministerio de Salud Pública y por eso la necesidad de poder hacer esta aclaración. Eso quiere decir que el dióxido de cloro no es un medicamento homeopático de ninguna forma. El dióxido de cloro primero todavía no es un medicamento. Es decir, digamos que es ¿Ya? un compuesto químico, empecemos por ahí, es un compuesto químico. El dióxido de cloro es un compuesto químico que desde hace varios años una corriente de investigadores, digamos, ha considerado que podría dar atención o que podría ayudar al tratamiento de ciertas enfermedades y dolencias en el ser humano.
pero esto debe tener un camino regular para poder transformarse en medicamento. Por ahora consideramos desde el punto de vista de la medicina formal, se encuentra la convencional y la alternativa también, que no llega a cumplir los parámetros medicamentos. Pero ahora es un compuesto químico. ¿Y los compuestos químicos curan? En teoría, toda sustancia medicinal tiene una base que puede ser de la naturaleza o una base que tenga que ver con componentes químicos, ¿sí? Y si es que llegan a cabo todos los procesos y todos los estudios que se requieren, pueden darnos indicaciones establecidas de qué tratamientos pueden ser llevados a cabo con estas sustancias, una vez que se transforman en medicamentos. Si cumplen todos los parámetros, curan lo que pueden curar, tratan lo que pueden curar o calman lo que pueden calmar. Pero por supuesto, lamentablemente, completamente lamentable, no existe en la naturaleza, no existe en la historia de la humanidad un producto que sea la panacea. No existe una sustancia medicinal, no existe un medicamento, una sustancia de la naturaleza, no existe un producto químico que haya logrado curar todas las enfermedades con eficacia del 100%. Eso no existe hasta el día de hoy. Y bueno, entiendo que lo que se dice del dióxido de cloro es que cura una infinidad de cosas, pero no dice que cura todo, ¿no? Esa es Bueno, como la idea. pero dice que cura cosas que desde otros lugares de la medicina no son curables, ¿no? Entonces ofrece eh, más allá de lo que se debería ofrecer, considero yo. Es decir, creo que hay que tener mucha cautela y hacer muchos estudios y hacer muchos análisis para poder dar una indicación determinada a un producto. Entonces, lanzar ofertas de tratamientos muy, curaciones de enfermedades muy severas, eh, yo creo que se tiene que manejar. O sea, aquí el problema es, entonces, desde tu visión, más o menos la publicidad que se le ha dado a este compuesto químico. A ver, primero analicemos un poco cómo llegamos acá, es decir, cómo llega la población o una gran cantidad de la población del mundo a hablar sobre un compuesto químico con tanta intensidad y en broma dicen que ya no se puede hablar en la casa ni Ni de de la política ni del dióxido de cloro. de cloro, ¿no? Porque ha provocado toda una incertidumbre y un conflicto en toda la población. Entonces, primero tiene que ver con la excesiva soberbia de ciertas prácticas de la medicina convencional o de la medicina en general. Lamentablemente hay mucha soberbia y nos han hecho creer, o incluso nos educan, que la única forma de curar es a través de la medicina. Y eso primero no hay que compartirlo. Hay otros mecanismos A curativos, ver, hay otras formas de curación que no tienen explicación inclusive, ¿no? bueno, dijiste la medicina, pero bueno, la medicina o la medicina química, o si es, o tu palabra realmente fue la medicina. La medicina, porque medicina hay una sola, ¿no? No nos confundamos. Hay una sola medicina. Todos los médicos hacemos la ciencia y el arte de recuperar la salud de nuestros pacientes. Eso se llama la medicina. Y todos los médicos, independientemente de la especialidad que elijamos, lo que buscamos es la cura de nuestros pacientes. Sí. Pero hay una corriente, Entonces, digamos, moderna o actual, que tiene un poco de soberbia y dice que es solamente a través de los actos médicos, científicos, rigurosos, de la ciencia dura y formal son los que pueden curar. Y de ninguna manera es así. Hay muchos mecanismos curativos. Por eso yo decía al inicio, no es un medicamento. Después vamos a ver si es que será que cura o no. Pero como se vayan llamando las cosas por su nombre. Es decir, primero un medicamento no llega a ser todavía, aunque podría llegar a ser. Pero hemos llegado a conversar por esto porque ahora la ciencia formal, la ciencia positivista, que es la ciencia de la observación de los fenómenos, es la nueva Inquisición, ¿no? Y es la nueva religión. Es decir, y yo esta, lo decía tal cual. El otro día yo puse un tuit que decía que para mí la ciencia es el nuevo oscurantismo y casi me pegan. Y en realidad hemos estado pensando lo mismo. O sea, a veces es uno que puede decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que podría pasar. Justo ayer estaba viendo un documental que te recomiendo si no lo has visto y a la gente también les recomiendo que se llama El Diablo y el Padre Amort, que es la grabación por primera vez en la historia de un exorcismo. uh-huh. Y grabado por el director de El Exorcista, de la película El Exorcista. Y con el padre Mort, que era el exorcista oficial de Roma. Entonces, él con esa grabación va donde médicos y va por mi lado, va donde un neurólogo
el director de la Universidad de UCLA de neurología, el director de neurología también de Israel, de un hospital de Israel, y donde el director de psiquiatría de la Universidad de UCLA. Y claro, todos confluyen en una conclusión que es, hay algo que la ciencia no puede explicar. Sin Y es lo duda, que tú estás diciendo. sin duda. Y no es un problema de lo que no se puede explicar, es un problema de la limitación de la ciencia. Pero hay una corriente actual que te ve por encima de la cabeza y que dice que si esto no es explicable, pues no existe. Y ese es el más brusco positivismo que nace en inicios del siglo XIX y todo el siglo XX y que se está terminando, por supuesto. Estamos pasando a otra época y la ciencia tendrá que modificarse en cuanto a nuevas circunstancias. Pero por ahora hay un conjunto de profesionales, no solo de la salud, sino de la ciencia en general, que te ven por encima de la cabeza y dicen, mientras no haya una explicación clara, cierta y concisa, pues esto no existe. O es falso, o es efecto placebo, o es que te están convenciendo, o que te están estafando, o que te están modificando los conceptos. Entonces, sí, claro, es el nuevo oscurantismo, puede llegar a ser, digamos, puede Sí, llegar a ser. sí, puede llegar a ser, sí. Porque todavía no te queman, no le queman a los homeópatas todavía. Pero lo hacen porque nos limitan la práctica, ¿no? Nos limitan la práctica y nos restringen las acciones, poniendo yéndose en contra de una norma básica que también la quería decir. Si hay una norma básica en medicina y es el derecho del paciente a elegir cómo debe ser tratado. Y ese Así derecho, sea con un cuy, así sea. ese es un derecho inalienable, o a no ser tratado, ¿no? O no a ser tratado. Si yo no quiero recibir tratamiento ante cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de característica, es absolutamente mi derecho. Entonces, eso hay que tener cuidado también. Si nosotros lo que requerimos es hacer una práctica lo suficientemente rigurosa para poder, en medicina, que es una forma de curar, pero no la única, hayan actos que puedan ser reproducibles, repetibles y estructurarlos de alguna manera estable para saber una respuesta similar en un conjunto de individuos. Pero no más que eso. O sea, es básicamente demostrar una teoría, pero a través de la práctica. Pero llega un momento en el cual se puede curar enfermedades de diferentes formas sin tener que ningunear al resto de prácticas. O sea, uno lo puede Pues coger y decir, lo que estás tomando es azúcar y te está engañando solamente porque es tu pensamiento, porque hay un proceso de crecimiento, entendiendo a la homeopatía como ejemplo y que tú eres un homeópata. desde el punto de vista de la homeopatía, nuestra medicina tiene 230 años. Justo me escribían ahora que a conversar de esos temas, me decían, pero ¿cuál es la diferencia entre el dióxido de cloro y la homeopatía si tampoco hay sustento científico detrás? Pues, la homeopatía tiene 230 años de ejercicio, 230 años de ataques también. Tenemos más de 5.000 estudios clínicos presentados en las revistas, tanto de homeopatía como de las otras medicinas. Entonces, tiene una larga historia de explicación y de reproducibilidad. Podemos reproducir eventos similares en un gran conjunto de... Y eso es un camino que tiene que hacer cualquier sustancia que se quiere transformar en un medicamento o cualquier visión de la medicina que se quiere transformar en un concepto. Porque una cosa es, otra vez, una cosa es el medicamento, solamente el medicamento, y otra cosa es la filosofía que está detrás del medicamento. Entonces nosotros no solo usamos medicamentos que no son químicos, la homeopatía usa medicamentos químicos, pero también tiene una concepción filosófica detrás que tiene una visión distinta de lo que es la salud y la enfermedad. Esto, Ya volviendo, vamos, volviendo al dióxido del cloro, en el dióxido del cloro estamos hablando solamente de un compuesto químico. No hablamos de una concepción de salud o enfermedad detrás de este concepto, ¿no? sí, a la final lo que hace la homeopatía es, a ver, investiguemos más lo del dióxido de cloro, pero no es un medicamento y no viene desde la homeopatía, No es, literalmente. Ese es no como es, el resumen. no es de la homeopatía porque para que un medicamento sea homeopático tiene que tener una dilución muchísimo mayor de la que tiene el dióxido de cloro. No tiene que ser una sustancia química. Una de las bases de nuestro tratamiento es no usar medicamentos químicos. Y ya les voy a explicar por qué. Entonces, y no tiene la concepción detrás de lo que la homeopatía es. La homeopatía viene del concepto de los similares y del concepto del estímulo del sistema inmunológico del individuo. O sea, nuestros medicamentos no es un medicamento contra el virus, no es un medicamento contra la gripe, no es un medicamento contra
la gastroenteritis. Es un medicamento que modula la acción del organismo para que el organismo dé una respuesta curativa natural por su propia capacidad que todo organismo tiene. Entonces no O cumple. sea, en palabras castizas de la homeopatía, lo que hace es ir a la causa más que al síntoma. Claro, para nosotros los síntomas no son lo fundamental, sino que los síntomas son una explicación de un desarreglo en el mecanismo natural que tiene todo individuo de mantener la salud y el equilibrio. Y que por sí solo no lo puede hacer. Nosotros ayudamos a que el cuerpo se cure. Entonces, nuestros medicamentos son estimulantes, no son supresores. Les doy un ejemplo. Si yo tengo diarrea, voy a la medicina convencional y el médico convencional me va a dar un antidiarreico, una sustancia que lo bloquea, lo Una anula. sustancia que anula la diarrea. Nosotros damos un Sí, para que el movimiento del intestino se regule naturalmente y que si la diarrea fue causada por una intoxicación, por ejemplo, el organismo termine de limpiar lo que la sustancia provocó y después vuelve naturalmente al equilibrio sin necesidad de suprimir la manifestación, sino que guiarla para que se controle. Pero esto a ver si, requiere un control médico porque si se exacerban los síntomas no mejoran, pues nosotros como médicos tenemos que estar atentos a actuar inmediatamente, ¿no? si lo entiendo bien, es como más o menos que las enfermedades no solo son causadas por situaciones externas. Por ejemplo, me comí una, una manzana podrida, por ejemplo, de lo que sea, me intoxiqué con algo. Que eso es algún agente externo que entra a tu organismo y te enfermas. Sino también te enfermas por otro tipo de causas que implica tu situación económica, tu estrés, o sea, la situación económica, la ansiedad, el estrés o sensaciones que uno tiene, sentimientos, también causan enfermedades. Siempre la enfermedad es la relación entre el huésped y el medio ambiente, siempre, siempre. Y eso lo sabemos ahora que está el COVID actuante, pues sabemos que lo determinante es la respuesta de tu sistema inmunológico. No tenemos nada más por ahora que la posibilidad que tu sistema inmunológico responda de una manera y no de otra, y que a través de eso en el organismo no haya esta cadena severa de citoquinas que provoque una respuesta inmunológica inadecuada y que termina complicando al paciente. Entonces siempre es el medio ambiente externo, llámese medio ambiente la temperatura, un microorganismo, es decir, un virus, una bacteria, un parásito, o una circunstancia emocional, por supuesto que eso también es el medio ambiente. El medio ambiente más el individuo que está viviendo su historia de vida, su estado de salud de una manera característica, expresa la enfermedad de una u otra manera. Y ahora vamos a la cuestión de la química. Este, yo alguna vez asistí a una conferencia de una nutricionista auspiciada por una bebida que lo que trataba de explicarme era que el aspartame era maravilloso para la salud y el azúcar era el diablo y el aspartame era Dios, por así decirlo. Obviamente estaba tratando de vender una bebida con aspartame. Entonces, de una otra forma, claro, ella decía, el aspartame es básicamente el milagro químico de hacer azúcar química. Entonces, claro, y claro, entonces tienen propiedades curativas por poco, casi. Entonces, ese es como, ahí entendí la diferencia de hacer cosas químicas de lo natural. Porque el azúcar en grandes cantidades puede dañarte el organismo, pero eso no quiere decir que si lo sintetizas químicamente en un laboratorio sea mejor o sea mejor que lo natural. Lo mismo pasa con las medicinas, es sintetizar químicamente los principios activos de las plantas. Entiendo que es así, ¿no? Así es, creo que ya lo hablamos la otra vez, pero siempre pongo este ejemplo. Ujú. ¿Cómo se descubrió la penicilina se descubrió porque Fleming, que es el que descubrió la penicilina, estaba trabajando en esas épocas, inicios de 1900, en su laboratorio y se olvidó un sándwich o un pan que estaba comiendo junto a lo que investigaba y se fue a su casa el fin de semana. Al regresar, él descubrió que donde había el pan formado de un moho, un hongo, el moho del pan, las bacterias que él estaba viendo, observando en el microscopio, estaban muertas. Entonces, mira, dijo, qué interesante este descubrimiento. Yo veo que este hongo es capaz de matar las bacterias. Investigó el hongo, vio cómo se llamaba, el hongo se llama el hongo penicillinum,
Y después de ahí, después de pero entonces ahí es el descubrimiento, dice, wow, mira, estos hongos pueden matar las bacterias, a ver, investiguemos más, y empezó a investigar, investigar, no es que le daba el hongo directo a la gente para que se coma, ni le restregaba el hongo en la lengua, sino que empezó a desarrollar y a ir investigando, y después de muchísimos años pudieron procesar químicamente las mismas moléculas que el hongo penicilino, y después ahí apareció la penicilina. Entonces, las medicinas, los medicamentos, históricamente han venido de la naturaleza porque no hay de otro lugar que conocerlas, y de investigaciones y sobre todo de observaciones. Y desde que el hombre es hombre, pues había dolor de panza y de repente uno se comía unas hojas de alguna planta y le calmaba el dolor, y después oralmente se fue transmitiendo este conocimiento y decían, mira, esta planta calma. Y poco a poco se fue después desarrollando lo que estaba detrás de esa planta, se fue descubriendo el microscopio, se descubrió la química y después la bioquímica, y después se puede procesar químicamente estos productos. Y la pregunta entonces es, ¿por qué si es tan claro el tema de la medicina homeopática, les tienen tanta persecución? Hay varias razones, ¿no? Hay varias razones. Nosotros empezamos, la historia de la medicina, de la homeopatía nace hace 230 años, cuando no se conocía mucho de la medicina y los medicamentos que daban eran unas dosis muy agresivas. Y lo primero que nosotros hicimos es empezar a bajar, el que descubrió la homeopatía fue empezar a bajar la dosis de los medicamentos, es decir, te daban mercurio, por ejemplo. Usaban mercurio para tratar la sífilis, por ejemplo. Y las dosis mercuriales, la gente se moría por la intoxicación. Entonces, No por la sífilis. más que por supuesto, por los tratamientos. Entonces, Hahnemann, que es el alemán que descubrió la homeopatía, fue bajando las dosis hasta ir descubriendo que mientras una menor dosis entregaba, la dosis del medicamento lo que provocaba era un estímulo y no una supresión del organismo. Empujaba al cuerpo a una respuesta terapéutica antes que bloquear como el antidiarreico que te explicaba. Entonces fue disminuyendo, pero las dosis eran tan pequeñas que no había ningún microscopio en ese momento que podía decir algo hay ahí. Entonces, esa es la primera acusación que tenemos. La fundamental es que si tú buscas una sustancia química o una molécula en el medicamento homeopático, no la vas a encontrar. Y es así. Pero otra vez, eso es porque no habían todavía microscopios lo suficientemente poderosos para poder observarlo. Ahora ya, y ahora se demuestra que los productos homeopáticos no hay moléculas, pero sí hay ondas electromagnéticas que están explicadas, observadas a través de otro tipo de instrumentos. Pero claro, ahora la medicina homeopática también tiene farmacéuticas y tiene cosas que se los vende libremente y tampoco es así. No es que yo me puedo tomar cualquier cosa homeopática porque, o sea, sin una prescripción médica homeopática. Seguíamos hablando, ¿cómo hemos llegado acá? Entonces, esta soberbia de cierta parte de la medicina ha hecho que la gente trate de autorregular su salud, de prescindir de los médicos y de prescindir de la medicina para su propio tratamiento. Entonces, ahora tenemos el concepto que cualquier cosa que sea natural puede ser inocua, y ese también es un error de concepto, porque natural no tiene nada que ver con inocuo. Hay cosas naturales que son completamente tóxicas o agresivas. Y cualquier tratamiento que yo decida recibir conmigo, aunque tengo libre derecho de elegir lo que yo quiera tratarme, necesito ser tratado por un médico, por un especialista de cualquier rama de la medicina, de cualquier visión de la medicina, que me guíe en cuanto a los tratamientos. Yo también puedo construirme la casa donde yo quiera, y yo también me la puedo construir yo mismo, pero para sentirme más seguro, mejor que me la construya un ingeniero y un arquitecto, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, es sentido básico Y el arquitecto va a utilizar los elementos que que conoce quiera o que conoce, lo que sea, y porque si tú son herramientas. te va a decir, no te hago esto porque se te cae la pared o se te cae la casa, ¿no? Por más que tú quieras. Entonces, por más que yo tengo el derecho, hay límites al derecho, ¿no? ¿La homeopatía está tratando el COVID? Nosotros no tratamos de enfermedades, es un concepto básico de los que conocen la homeopatía y que han ido. Nosotros tratamos al individuo, por lo tanto, estamos tratando a nuestros pacientes. Seguimos tratando a nuestros pacientes, una de las básicas conceptos, ¿no? Los conceptos básicos. Práctica es que nosotros no solo tratamos las enfermedades, sino principalmente nos dedicamos a la prevención y a la profilaxis. Entonces, si tengo un paciente que es muy saludable,
responderá de mejor manera ante cualquier estímulo externo que aparezca, incluido el COVID. Entonces, no tratamos al COVID directo, no es que decimos curación de COVID, pero nuestros tratamientos hacia el individuo, hacia el paciente, hacia mejorar el sistema inmunológico, hacia trabajar sobre la estructura vital del individuo, ayuda ante este nuevo virus que está presente, ¿no? No contra el Entonces es virus. cierto pero es cierto entonces ese término de que dices que el COVID, mientras más fuerte sea tu organismo, menos peligro tienes. Sí, sí, mientras mejor responda. No sabemos si más fuerte, porque uno de los problemas es que el sistema inmunológico responde inadecuadamente y da una respuesta excesiva, ¿no? Exagerada, inadecuada, cuando no debería dar tanta respuesta. Entonces, cada día se aprende más de este virus, pero sabemos que hay una respuesta inmunológica inadecuada en los pacientes que se complican, más allá de la edad, porque hay pacientes jóvenes que también se complican y parece que los estudios dicen que tienen que ver con la respuesta inmunológica. Y no con el miedo. El miedo es un depresor de las funciones naturales del individuo, eso está clarísimo, ¿no? Las emociones que yo tenga ante la vida son fundamentales de mi estado de salud. Es inaudito ver que mi cuerpo funciona alejado de mi ser. Si yo, siempre decimos, yo estoy bajón, deprimido, me peleé de la novia, me está yendo mal en el trabajo, me agarran todas las gripes y todo lo que pasa por ahí, ¿no? Y si estoy sano, saludable, con buena actitud, la enfermedad pasa de una manera más sencilla, ¿no? Entonces, por supuesto que hay una conexión, no la podemos negar, no la podemos separar, el cuerpo no se puede separar. Claro, el otro día hablaba con el Iván Mendieta, con el Chadito, él es médico de la nueva medicina germánica. Ah, Sí, sí, ¿cómo, cómo? naturópata de la medicina germánica. Naturópata, claro. Él niega que existen los virus y las bacterias, desde su visión, y es totalmente respetable. Pero él decía que lo que te mata no es el virus, sino el miedo. Y me pareció un poco interesante ese concepto de decir, ok, que te digan, tienes COVID, y te da miedo. Lo primero que te va a dar es miedo de todo lo que escuchas, de todo lo que haces. ¿Cómo enfrentar esa situación en el momento que te dicen, tienes coronavirus y todo lo que te ha venido atrás, cómo enfrentarlo desde una visión homeopática? Así como nosotros que no creemos que el cuerpo solamente es el que se enferma, tampoco creemos que el cuerpo no se enferma de ninguna manera. Entonces, esta corriente de la visión germánica, la medicina extrema, este concepto de la enfermedad solo somática, solo psíquica o mental o virtual, eh, desconociendo la presencia de estos microorganismos. Lo que pasa es que el Uh -huh. microorganismo sabemos qué es decir, sabemos el concepto actual, pero quién sabe en unos años qué comprendamos de lo que es un microorganismo. Tal vez cuando hablamos de microorganismo estamos hablando solamente de información, de una Uh -huh. información de tu cuerpo y que modifica la forma de tu cuerpo. No sabemos, quedémonos con lo que sabemos hoy. Y sí sabemos que hay vectores, usa el concepto de vector, porque no es yo no creo que el miedo es el que pasa de uno a otro, es un vector en forma de una corona, de un virus con corona, que transmite de un lado al otro, a un huésped que es eh, asequible a ese vector. Pero la presencia de los vectores visibles es comprobable, ¿no? Entonces, lo comprobable no se puede negar. Que haya detrás todo un bagaje, pues bueno, que haya detrás un bagaje, por supuesto. Entonces, desde la homeopatía lo que buscamos es que la salud sea un estado del individuo. Si el estado del Uh -huh. individuo es lo fundamental para mantenerse saludable. Un individuo sano no es que no se enferma, no es que eres superhombre y no te enfermas de nada y te puedes lanzar de las alturas o comerte lo que sea y no te vas a enfermar, ¿no? Un individuo sano se enferma de una manera natural. Y si el microorganismo es manejable, responderá de una manera eficaz con unas pequeñas molestias y con una rápida recuperación. Pero Entonces hay una pregunta que dice el señor Valencia, ¿por qué algunos casos son más severos que otros? no sabemos. Nadie sabe hasta ahora. No hay todavía la medicina no logra descubrir cuál es el mecanismo que hace que haya unos que se compliquen más que otros. Todavía no sabemos. Llegaremos a saber en un momento probablemente. Algo sabemos que los de sangre tipo A positivo se complican más. ¿Por qué? Todavía no sabemos. Sabemos que los pacientes que son complicados tienen una
cascada de citoquinas, que las citoquinas son productos del organismo inmunológico de defensa que están excesivamente aumentados. Sabemos de eso, no sabemos por qué se elevan. Es una enfermedad muy joven, muy temprana, ¿no? Estamos apenas pocos meses y todavía no sabemos todo sobre esta enfermedad. Irá descubriendo. Hay Entonces, enfermedades entonces, años. entonces esto que nos dijeron de que depende de la carga viral no es cierto. Pues eso, en esos estudios están. Hay unos estudios que dicen que sí, que la carga viral es determinante para menos complicación. Y parecería que es así porque desde que empezábamos a usar las mascarillas, los pacientes complicados son menor cantidad, pero tampoco es concluyente, porque hay otros estudios que dicen que en los complicados también hay unos que tienen más carga y menos carga. No hay todavía un estudio concluyente. No, hay muchas cosas que todavía no tenemos respuesta. El ser humano es muy amplia el descubrimiento de la respuesta del ser humano ante una sustancia externa, ¿no? Ante un microorganismo externo. Y voy a rescatar eso, de que básicamente es una enfermedad muy joven. Y al ser una enfermedad muy joven, a veces los seres humanos lo que hacemos es tratar de buscar una respuesta rápida porque el miedo que de otra forma tienes, que no es que no causante o no causante, a enfermarte o que tu familia se enferme o las historias que te llegan, porque algún rato, no sé, y hace poco hubo una conferencia de médicos ahí en Madrid y lo que me queda es esa conclusión que dicen, ustedes de la prensa también, ayúdennos, porque se tremendiza las cosas, porque uno lee y te quedas con eso. Es como lo mismo que lees lo de homeopatía o escuchas a un médico que dice, ah, eso es placebo, eso no sirve para nada. Y ahí te quedas y te quedaste con esa información cuando hay muchísimas más cosas por investigar y por crear. Hay una limitación a la información cada vez más complicada, ¿no? No sé si sea limitación o manipulación de la información, porque un paciente hace 20 años y quería saber en todo su derecho sobre la homeopatía, recibía 40 a favor, 40 en contra y 20 indeterminados. Hoy día, a través de los algoritmos, el 90% de la información o el 99% de la información es negativa de los nuevos tratamientos, de las nuevas opciones terapéuticas o de las distintas opciones terapéuticas que existen para tratar al individuo y para recuperar la salud, ¿no? Entonces, este es los problemas del manejo de la información en la posmodernidad, ¿no? Dirige, la quieren, limitan lo que tú puedes publicar ahora en redes, ¿no? Básicamente, entonces es un problema también para la medicina, para todas las medicinas, la información que va hacia el público. Por supuesto, miren lo que pasa con la hidroxicloroquina, ¿no? Que es una medicina descubierta hace mucho tiempo, de barato precio, que ha sido utilizada para otras patologías y que de repente aparecen alguien y dicen, esto funciona para el COVID y es súper barato, vale 10 centavos de dólar, mientras otra que vale 300 la pastilla. Entonces se empieza a administrar y de repente hay una gran corriente que dice no vale para nada y más bien te mueres. Y se para el uso. Pero estos conceptos quedaron no concluyentes, pero si tú consultas con los médicos de Guayaquil, los médicos de Guayaquil que tuvieron mucha experiencia porque tuvieron miles de casos, dicen nosotros usamos y hubo resultado, y otros dicen yo hice este también dio resultado. No pasa solamente en las medicinas alternativas, pasa en la o la manipulación de la información en este tiempo es gravísimo. De hecho, lo mismo pasa con este dióxido de cloro. Hay gente que dice que se ha tratado con eso, que se ha curado con eso. Hay médicos que también dicen que les ha servido. Hay otros que dicen que no. A la final, como dice Grace desde Minnesota, que nos escribe, nos dice, ¿qué nos recomendaría usted como experiencia en homeopatía sobre este tema del coronavirus? A ver, en cuanto al dióxido del cloro, yo quiero ser claro en el sentido de que tenemos que darle la duda. Yo creo que es un producto que por ahora es un compuesto químico que requiere hacer todo el proceso para poder descubrir si tiene una indicación clara y concisa en alguna parte del tratamiento médico. Pero la duda se solventará cuando se tome el camino adecuado. Y el camino adecuado no es el que están tomando. El camino adecuado no es diseminarlo para que lo tomen a través de la recomendación del vecino, del lado, del que acá me dijo. Siempre guíense por un médico que, por otro lado, el dióxido de cloro no es un producto que sea utilizado por los médicos alternativos. Muchos médicos lo están usando.
No es una medicina alternativa, no es un producto alternativo, porque es un producto químico, ¿no? Y uno de los conceptos de la medicina alternativa es evitar el uso de productos químicos. Entonces, es un producto químico que lo usan muchos médicos de la medicina convencional, usan muchos médicos también de la medicina alternativa, porque es una herramienta que están buscando ver una respuesta en este momento que no tenemos nada para tratar sobre el virus. Entonces, es una, es un producto, es un compuesto químico que debe ser investigado y que debe ser analizado con rigurosidad para encontrar dónde es su uso. La recomendación es que sea preparado de una manera farmacéutica y farmacológica para que tenga una estabilidad y que no un frasco sea completamente distinto a otro frasco. Porque al ser un producto químico que depende mucho de la dosis, si no manejan bien la dosis, si no lo hacen en un laboratorio bajo todas las normas recomendadas por el investigador, digamos, sí te puede provocar toxicidad, por supuesto. Si la concentración es más alta de la que recomiendan, por supuesto que al ser un compuesto químico puede producir toxicidad. Entonces, que haya una rigurosidad en la preparación, en la administración en la producción, Comercialización. en quién te lo administra, en quién te lo vende, ¿no? Comercialización, básicamente. Comercialización, porque no, tienes que tener certeza y que sea guiado por un médico y que por más que sea un producto nuevo y por más que sea, no es nuevo porque ya tiene muchos años, pero que sea una corriente nueva, no reemplaza todo lo otro que debe ser hecho por un acto médico, ¿no? Y desde la homeopatía, ¿qué, ¿qué recomendaciones das para la gente acerca del COVID? Olvidémonos un poco del dióxido de cloro. Está claro que no es un medicamento, que no es un compuesto y que no lo usa la homeopatía como una opción y que hay que esperar. Está súper claro, pero dentro de esta pandemia, ¿qué es lo que tú, desde tu visión como homeópata o la homeopatía, recomienda a la población? Nosotros hemos recomendado a nuestros pacientes que ya tienen una larga historia de compañía del tratamiento homeopático que persistan en su tratamiento, que se evalúen periódicamente, que estén en contacto con su médico para que mantenga su sistema orgánico estable y que tenga una buena respuesta y ante el aparecimiento de síntomas inmediatamente ponerse en contacto con su médico para valorar los síntomas y poder elegir alguna medicina que ayude a contrarrestar la gravedad del cuadro. Lo que buscamos es que el cuadro no se complique, que no se agrave, pero sin dejar de lado todas las herramientas terapéuticas que tenemos para poder sobrellevar una enfermedad tan severa como esta. Si no podemos negar la necesidad del oxígeno, la necesidad del respirador si te complicas, la necesidad del corticoide en un cuadro severo, complicado, hospitalizado, en terapia intensiva. Eso sí está demostrado que disminuye la mortalidad. Eso sí está demostrado, pero eso estamos hablando en los cuadros ya severos que estás hospitalizado en terapia intensiva. Así que tengan una visión integral de la salud, que no descuiden a su ser, que no descuiden la buena alimentación, que no descuiden la actitud vital, por supuesto, la actitud vital es fundamental. También lo hablamos la otra vez, lo repito, esta es una lucha entre una especie y otra especie. La especie humana está luchando contra el coronavirus, que es otra especie. En cada lucha de un individuo contra otro individuo de esta especie, la especie que se está debilitando es la especie coronavirus. Entonces, esto no pone en riesgo a la especie humana, pero pone en riesgo a muchos individuos de la especie. Entonces, seamos Que son tus solidarios. familiares. Claro, eh, o son los familiares de alguien más, no solo tus familiares. Entonces tenemos que ser completamente solidarios. Por ahora lo mejor que hay es el lavado de manos, la distancia física, la mascarilla. Esa es la mejor herramienta, porque no es solo tu familiar, es el familiar de alguien más del que se puede exponer. Y por ahora la medicina no tiene herramientas suficientemente competentes para poder enfrentar a este nuevo virus. Se está haciendo Ya vamos a natural, ir a las herramientas. se está haciendo naturalmente, la especie humana irá ganando experiencia de enfrentar a este virus e irá desarrollando la actividad que buscamos de rebaño para que finalmente esto se quede en un lugar secundario de la salud del ser humano, ¿no? Como otros virus que están presentes en la vida humana. Hay par cosas que me quedan sobre lo que estás diciendo y vamos a conversarlo, pero antes solo de preguntarte, desde tu visión o desde la visión de la homeopatía, ¿en qué momento de la, de la pandemia estamos? Estamos en un momento irreversible. Es decir, ya no hay posibilidad ni de contener ni de disminuir. Me refiero al mundo y me refiero específicamente a Ecuador y a Quito. Ya estamos liberados al funcionamiento.
Y ahora primordialmente lo que está actuando es la selección natural, que es la respuesta individual de cada miembro de esta especie a la otra especie. Entonces estamos llamados a que esta lucha entre una especie y la otra continúe varios meses más, muchos meses más, en el cual la vacuna será una ayuda a nuestra especie, pero no será lo suficiente ni lo último. Tampoco la gente piense que la gente un poco tiene la idea que va a llegar la vacuna, nos vacunamos todos el fin de semana y el lunes ya estamos sin mascarilla y haciendo una vida como Y antes. jugando fútbol. De esta manera va a pasar eso. La vacuna será una ayuda importante si es que es una vacuna segura. Esperemos que no saquen muy rápido la vacuna para que nos den seguridad, porque si es una vacuna no segura, podría ser más peligroso que la propia enfermedad. Así que esperamos que así sea, que quienes están investigando las vacunas saquen vacunas seguras y eficaces para que sea una herramienta más para poder seguir enfrentando esta lucha entre una especie y otra especie. ¿Qué, ¿Qué podemos ver? La historia nos sirve, la historia nos ayuda mucho. La historia más cercana no es 1918. 1918 la gripe española Española. fue la más importante porque fallecieron una gran cantidad de gentes, pero en 2 o 3 años desapareció sin presencia de vacuna. En ese tiempo no había vacuna, no había terapia intensiva, no había máquinas de oxígeno y por eso falleció una gran cantidad de la población, pero finalmente el virus se debilitó y es uno de los que tenemos presentes en las influencias que aparecen anualmente. Pero hay uno de 1967, la gripe de Hong Kong, que también fue una gran cantidad de millones y hubo una gran cantidad de muertos y también en un par de años se aplacó y se debilitó. Eso es lo más cercano que tenemos a saber cómo tendrá que responder esto en un par de años, ayudados con la vacuna tal vez en menos tiempo, pero si no hubiera vacuna de todas maneras en un par de años, la virulencia del microorganismo se debilitará y, y los sistemas inmunológicos aprenderán a defenderse de mejor manera ante este microorganismo nuevo. O sea, el término entonces es la inmunidad de rebaño sí existe, no es una invención. Existe el concepto de que si hay una gran cantidad de la población que se contagia de una enfermedad, pues hará que la cantidad de contagios disminuya. Porque otra vez, ¿en qué momento de la pandemia estamos? Había un momento en el que podíamos lograr que pare y que deje de haber el virus. Había un momento que ya lo pasamos. Ahora hay un momento en el cual estamos tratando de no enfermarnos todos a la vez. Entonces la inmunidad de rebaño hará que no se enfermen tantos a la vez y que no tengamos saturados los sistemas de salud. Pero este virus se quedará con nosotros, no va a desaparecer. Entonces, así como antes te enfermabas de la influenza, a veces 1 o 2 veces en tu vida, porque hay varias cepas, probablemente en el futuro te enfermes una vez de coronavirus en tus 80, 90 o 100 años de vida. Ah, ya, o sea, ya estará aquí. Sí, es una enfermedad que vino, es un microorganismo que vino para quedarse con nosotros y que Ah, será no es, ya no epidémico, no- sino endémico, se queda con nosotros. o sea, algún día todos vamos a enfermar de eso. No necesariamente, hay gente que nunca le ha dado influenza, pero hay otra gente que influenza 1 o 2 veces en la vida. Hay gente que nunca le ha dado hepatitis, hay otros que le ha dado hepatitis, hay gente que no le ha dado malaria, otros que le ha dado malaria. Esta será una más de las enfermedades, ¿no? Ya, entonces vamos entonces al tema. Bueno, no es muy alentador tú, pero está bien, o sea, sí tiene que ser. Sí, 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 ya Pero, pasamos del tiempo de tener que desaparecer y ya pasamos de eso. y ahí va al otro lado. Entonces dicen, y no estoy mal, que estadísticamente se muere más o menos del 2 o 3% de la población que le da este coronavirus, ¿no es cierto? Más o menos, esa es como la letalidad. Tampoco ¿Estoy sabemos, bien? tampoco sabemos, ¿Aló? tampoco ¿No? sabemos, porque no sabemos cuántos se han contagiado en realidad. Ese porcentaje, capaz hay muchísimo más contagiados. El, Exacto, es lo que digo. Capaz, casi todos estamos contagiados porque si está saturado el espacio médico, es porque tenemos una cantidad, o sea, es lo que decían, si el 2% digamos, que se mueren, que es en el mundo dicen eso, y que haya habido 20.000 muertos en Guayaquil en esa época, si es el 2% solo hay que hacer la suma de cuántos se enfermaron. Pero claro, no hay forma de comprobarlo. no hay forma porque hay otro tipo de inmunidad, que es una inmunidad celular que no, que también en los últimos estudios dicen que hay otro tipo de inmunidad que tú puedes tener y que no aparece en los exámenes de prevalencia, que son los exámenes serológicos de las inmunoglobulinas. Y que parece que es un factor determinante también para tener un poco de protección. Entonces, nada, todo es Y incierto. también, y también hablan de que hay muchos falsos positivos. A ver,
Hay muchos falsos negativos, sobre todo con las pruebas serológicas. No sé cuánta gente ha entrevistado, pero esto es muy importante recalcar. La prueba de sangre, que le dicen prueba rápida, o la prueba de las inmunoglobulinas, no sirve para diagnóstico clínico. No sirve para encontrarte con alguien. No sirve, me hago hoy el examen y como salí negativo, mañana hago nada. No sirve. La prueba de sangre, la serológica, solamente sirve para poder saber cuánta cantidad de la población o de una comunidad o de una familia, si quieres, estuvo en contacto previo con el virus. O ya pasó la enfermedad aguda, pero no sirve para diagnóstico. Para diagnóstico solamente sirve la PCR. Y la PCR es una enfermedad bastante confiable, pero de todas maneras tiene tanto falsos negativos como falsos positivos. ¿Sí? De los dos tipos. Tiene falsos negativos generalmente porque es muy temprano cuando te tomas la prueba, porque también yo me encuentro contigo hoy día y tú me llamas y me dices, oye, ¿sabes qué? Me salió positiva la prueba y yo me hago mañana la prueba, puede ser que esté en la ventana de contaminación y me sale negativo también la PCR. Entonces, o me toman mal la muestra, eso puede dar falso negativo. Pero también Y tengo hay que, que entender, y hay que entender también que eso pasa con todos los tests de todas las enfermedades. No es solamente con el coronavirus. por supuesto, por supuesto. Ese es otro tema, ¿no? Los médicos clínicos de antes, de aquel ojo clínico que está tan debilitado ahora por esta tiranía de la medicina basada en evidencias que debilita la experiencia de los clínicos de toda la vida, hace que un verdadero médico de antaño diagnostica por los síntomas y por el cuadro clínico, y los exámenes son para confirmar lo que el ojo clínico te indica. Ahora, la medicina moderna es al revés. Tú llegas a un consultorio, casi no te hacen una historia clínica y te piden 500 exámenes y después veamos qué aparecen los exámenes, ¿no? Y puede equivocarse, pero es el mejor ejemplo son las pruebas de embarazo. ¿Cuántos falsos positivos hay? ¿Cuántos falsos negativos hay? Y a la final es algo tan básico como estar embarazado o no. Por supuesto, es que la medicina no es una ciencia exacta. Es lo más alejado de la ciencia exacta. No, no, hay muchísimas variabilidades en el cuerpo humano y en el ser humano y en su historia que es tan difícil tener una estructura que diga matemáticamente de esta manera actúan las cosas, porque yo hago todo lo que me indican, todo lo que el manual indica y la respuesta no siempre es igual. De hecho, y eso nos ha afectado un montón, porque claro, si empezamos a sumar todo lo que estás diciendo, los falsos positivos, las pruebas, la información, la mala información, el Internet. Bueno, el otro día hablábamos también con el Miguel de Descomunal y él decía, el gran problema del Internet es que no hay un bibliotecario adentro de esa biblioteca gigantesca que te diga, a ver, esto es verdadero, esto no es verdadero. O sea, y a ver, y dentro de eso también hay una visión, estamos a merced de cualquier cosa. Es que hay el exceso de información también es desinformación. Exacto, es lo que estoy diciendo, porque es como, ¿a quién creerle? ¿Me cachas? ¿A quién creer entonces? Entonces, no, por eso te digo que es parte de lo que sucede. Eso es parte de que la gente ha llegado a agotarse de la medicina y de los médicos y buscar tratamientos y curaciones al margen de la ciencia médica. Y esa es una responsabilidad médica, de los médicos. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y en vez de atacar al que quiere tratarse con el dióxido de cloro, o en vez de atacar al que quiere tratarse con cualquier otro mecanismo, lo que nosotros debemos hacer es tener una apertura para permitir que cualquier sustancia que quiera transformarse en medicamento tenga la posibilidad de poder ser investigada y analizada y tener un espacio en la ciencia médica. Y también dar la apertura a que los médicos, a que los pacientes tengan derecho a tratarse como ellos crean que es la mejor manera, pero siempre que ellos decidan tratarse de una manera, que esa manera sea estable, rigurosa, controlada, dirigida, y que haya un ministerio, en este caso de salud pública, que controle todo, ¿no? De hecho, antes no, o sea, ¿hace cuánto que la medicina homeopática es eh, aceptada en el Ministerio de Salud Pública en el Ecuador? Porque no es algo es algo muy reciente, porque antes no lo hacía. Bueno, nosotros somos especialidad médica desde 1985. Tenemos un buen tiempo ya de ser Reconocida por el Ministerio de Salud. pública por la Federación Ecuatoriana Médica, Federación Médica Ecuatoriana, pero ese reconocimiento que hace tiempo nos permitía ejercer, ahora en este tiempo moderno más bien estamos siendo más atacados
más atacados ahora que antes, por esto que te digo de la inquisición de la ciencia dura que aparece ahora, ¿no? Sí, y de hecho eso implica que también mucha mala información les atañen a ustedes, como esto del dióxido de cloro, y también ciertas cosas que pueden salir, como hace poco un médico en Guayaquil que decía que tenía un medicamento que era homeopático, que era milagroso, no me acuerdo cómo era, el Brinquín, Ininquín, alguna cosa así. En medicina no existen los milagros. En otros lugares existen los milagros. Hasta una vez la liga le ganó al Emelec, así de milagro. En Siempre todo lado, tienes que llegar con eso. pero en la medicina no existen los milagros. No, no, pero sí existen los milagros curativos, claro. Jesús imponía las manos y curaba, pero eso no es un acto médico. Entonces, cualquier tratamiento milagroso está al margen de la medicina, de los actos médicos y los medicamentos de uso humano o terapéutico humana. Este producto es falso porque en el país no existe un solo laboratorio homeopático, porque los laboratorios homeopáticos, así como los laboratorios de la medicina convencional, son unos monstruos que tienen que tener una complejidad y que son unos costos altísimos que ningún país de Latinoamérica tiene. Entonces es imposible que haya un producto que él dice preparado en su laboratorio que sea un producto homeopático. No era cierto, pero claro, como tú dices, cualquier cosa que tenga que ver con algo ajeno a la formalidad, somos nosotros los homeópatas los culpables, ¿no? Si hay un individuo, yo me acuerdo cuando era presidente de la sociedad, nos llegó una acusación de que un individuo que no era médico y que se hacía pasar por médico, y nos atacaron a nosotros que era culpa de la homeopatía, que un individuo que no era médico estaba haciendo fraude en una de las ciudades y era culpa de la homeopatía, no era culpa del individuo fraudulento que estafaba a la gente, ¿no? Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con lo alternativo termina cayendo en el área de la homeopatía y no es así, ¿no? Bueno, ya están peleando tus pacientes ahí, entre la Flaca y la Carla Coronel están peleándose. Pero bueno, ese es otro tema. No, lo que te quería decir, de hecho, para ser homeópata necesitas primero ser médico. Por supuesto, no hay O otro sea, camino. es una especialidad de la medicina. No es que tú vas a la universidad a estudiar homeopatía. No, primero eres médico y de ahí eres homeópata. Y eso es algo que mucha gente desconoce. En este país es así, en muchísimos países es así, en uno que otro país, en Alemania, en unos países de Europa, hay facultades de medicina que también estudias toda la medicina formal, estudias farmacología convencional, estudias todas las especialidades de la medicina convencional, pero te gradúas directo ya como médico homeópata, pero haciendo todas las ciencias básicas y prebásicas de medicina convencional, por supuesto, porque eso es fundamental. Les decía, la Claro, medicina es porque, una sola. Y si yo no soy médico y no tengo un buen criterio clínico, puedo exponer a mi paciente a cosas complicadas, ¿no? ¿Sí? Por eso te digo, me preocupa mucho que sea el dióxido de cloro o que sea la hidroxicloroquina, que es lo mismo. Porque en Guayaquil hubo un montón de fallecidos porque se tomaron el plaquinol sumado a la citromicina. Los dos juntos elevan el riesgo cardíaco y hubieron muchos fallecidos en Guayaquil que no fueron por el virus, sino por problema cardíaco por tomar estos medicamentos autoprescritos, ¿no? Entonces, sí, no te... yo quería, o sea, recalcar esto porque mucha gente cree que un homeópata no es médico y sí lo es. Lo que pasa es que tiene otra visión. Y también eso implica que, como tú decías, y también lo rescato, cada uno tiene el derecho de entender o sentir cómo quiere curarse, porque todos somos organismos diferentes. Por eso es que dices, ese ejemplo de, ay, es que hay un vecino que se murió de coronavirus y tenía 30 años y era deportista y dice, ¿qué? ¿Cuál sería su condición? Hay diferentes condiciones. No quiere decir eso que vos tienes 33 años y eres deportista y también te vas a morir. No es así. No es así, no es así. Y no sabemos qué había detrás. Y no... Y también la ciencia tiene limitaciones, la investigación tiene limitaciones, porque ha habido muy pocas autopsias en el mundo, ¿no? De pacientes con COVID. Hay muy pocas autopsias, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué ocultan eso? A ver, en Italia hubo un poco de investigación de autopsias, pero primero por el temor al contagio, ¿no? Y por la gran cantidad de fallecimientos continuos que hacen que tengan que todos casi ser retirados rápidamente de los hospitales y tú no quieres que tu familiar sea Autopsiado. investigado, ¿no? Sea investigado. Entonces,
todas esas son las limitaciones que nos van a tomar mucho tiempo en ir descubriendo qué pasa con este microorganismo. Para ir terminando, porque ya vamos terminando, se nos acaba el tiempo y te aseguro que me encantaría seguir invitándote, así que te seguiré invitando porque está súper bacán conversar contigo en ese sentido. Varias personas, porque ya hablaste que una de lo mejor para evitar el contagio es lavado de manos, de mascarilla, evitar el contacto social y evitar ir a visitar a la gente, o sea, ser responsable. Pero adicionalmente nos están preguntando si hay alguna recomendación para mejorar o mantener o elevar el sistema inmunológico desde tu visión. El sistema inmunológico es autónomo. Sí, más bien diría que no hay que atacar al sistema inmunológico, no hay que deteriorarlo, hay que dejarlo que naturalmente funcione, que naturalmente se active y responde, porque es innato en nosotros. Así como nosotros no tenemos que pensar en respirar, a menos que te digo, piensa en respirar, ahí empiezas a Pensar, Lo mismo sucede con el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es un mecanismo autónomo, que mientras nosotros le respetemos a que funcione naturalmente, él va a funcionar como tiene que funcionar. Entonces lo que hay que evitar es eh, los excesos a alimentos inadecuados, no los procesados, todas estas cosas que realmente ya sabemos, hacer actividad física, hacer ejercicio, tener una actitud vital positiva. Que actitud vital positiva no quiere, es tener clara la realidad, saber que vamos a estar probablemente todo el 2021 en estos temas hasta que, ayudados por la vacuna, las cosas se vayan acelerando, pero saber que esto es lo que está pasando. Y que, otra vez, ¿cómo nos defendimos de los tigres dentro de sal? Nunca fue encerrado desde la cueva. El ser humano nunca se ha quedado encerrado en la cueva, nunca. Y nunca ha actuado solo. Tenemos que actuar en comunidad, que así somos más fuertes, salíamos de entre 12 o entre 15, de ahí le caíamos al mamudo, al diente de sable y podíamos preservar la especie. Tenemos que unirnos en comunidad y cuidarnos entre comunidad, pero salir de la cueva. Cubriéndome bien, lavándome bien las manos, no saliendo no quiere decir saliendo a irme de fiesta o a hacer una parrillada, una reunión, no. A continuar con la vida en lo posible en este momento, ¿no? tomar el sol, o sea, salir a la calle, o sea, porque si te quedas encerrado en la cueva, lo que vas a hacer es debilitarte. Por supuesto, ahí sí, porque el sistema inmunológico es la relación entre el individuo y el medio ambiente. Y yo no me puedo mantener tanto tiempo en un ambiente tan controlado o tan limitado, digamos. Tengo que exponerme al medio ambiente para que el sistema inmunológico vaya despertando su respuesta ante el medio ambiente. Y tomando en cuenta tus palabras de que cada uno tiene el derecho de tratarse su enfermedad como quiere, eso incluye también que cada uno tiene el derecho de ponerse o no la vacuna, ¿no? Pues sí, por supuesto. Excepto, excepto que el que yo no me ponga la vacuna ponga en riesgo al resto de la población. ¿Y ¿En qué eso en qué caso sería? Depende en qué momento llegue la vacuna. Tendremos que ver en qué momento llega la vacuna. Si es que hubiéramos tenido una vacuna y había un brote epidémico, no endémico, epidémico, es decir, tenaz, como fue en Guayaquil, por ejemplo, es una responsabilidad aplicar la vacuna. Puesto, no creo que haya otro caso. Si hubiera una epidemia de sarampión en la ciudad, es una responsabilidad comunitaria aplicarnos la vacuna, siempre y cuando me confirmen y me garanticen que es. Si no es segura, no estoy obligado. Por eso, así como yo tengo el derecho a tratarme con lo que sea, nosotros, todos los médicos, lo que buscamos y lo que ofrecemos, yo desde mi especialidad estudio y leo todos los días del dióxido de cloro para poder descubrir si es que es viable o no. Pero lo que he leído hasta ahora, la explicación química y bioquímica que dan, no sé si le invitaste al Pablo Araujo, al ingeniero No, químico, invítale, ya lo Pablo voy a Araujo evitar. de colegio, te va a dar una gran explicación desde el punto de vista de la química que ellos hacen la explicación, yo no la encuentro. Es decir, esta explicación de que el dióxido se hace oxígeno en el estómago y a través del estómago entra al torrente sanguíneo es una explicación al margen de la fisiología del cuerpo humano. Nosotros, si nos estamos muriendo de oxígeno, si nos falta oxígeno, me pongo oxígeno por una cánula, no me tomo un vaso de agua. De acuerdo. Me tengo que ir, sé que nos queda un minuto. Muchísimas gracias, Javier. Te pueden contactar en tus redes. Ahí está como Javier Godoy. Y pues muchísimas gracias por estar en esta charla. Pronto, ojalá podamos seguir conversando porque creo que nos vamos a ir de largo con esto del coronavirus. Gracias por la invitación. Cuando quieras nos veremos. De ley, muchísimas gracias, Javier, y pues pronto nos veremos. Tú eres mi médico cabecera, yo soy homeopático y yo doy fe de que funciona en mi cuerpo. Cada uno puede dar fe de lo que funciona en su cuerpo. Así es. Te agradezco.
Gracias, Javier. Nos vemos pronto. Que esté muy bien y gracias a todos. Suerte. Chao, chao.